Bien. Bueno, ¿estamos ya como para arrancar? ¿Qué me dicen? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Bien. Van a ver, Sí. bien, van a ver ustedes entonces que tienen, primero que nada, los temas, ¿sí? La antropología como ciencia, la antropología como disciplina científica, que es la unidad que estamos trabajando, donde vimos las características de la antropología, qué es lo que estudia, ¿se acuerdan? Este estudio del hombre, de que hablamos un montón de clases y que lo retomamos, cuáles son sus orígenes como disciplina científica, ¿sí? Cuándo surgió, cuál es el objeto de estudio de la antropología en general, estamos hablando, ¿sí? Estoy mirando los temas yo ahora. Sí, las primeras clases hablamos de qué estudia la antropología, ¿sí? En general, no estamos hablando del comienzo en sí, sino cuál es el objeto de estudio de la antropología en general. Después trabajamos con el texto, ahí tengo otra persona para admitir, Constructores de otra edad, ¿se acuerdan? Donde hablamos de que la antropología es una construcción, de todo aquello que se necesita conocer para entender lo que hace un antropólogo en la actualidad, ¿sí? Y trabajamos en ese mismo texto los momentos constitutivos de la antropología, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Luego trabajamos una clase más donde yo les había dado un cuadro un poquito más resumido, como para no tener que volver al texto largo, y lo esquematizamos. Esquematizamos estos 3 momentos tan importantes por el que atravesó la antropología y que fue dándole forma al campo, que fueron cambiando las corrientes de pensamiento, fue cambiando el objeto de estudio, la mirada que tiene el antropólogo hacia el mismo, ¿sí? El otro tema que vimos es escuelas de pensamiento antropológico. ¿Recuerdan? Empezamos a ver escuelas de pensamiento antropológico y la única que alcanzamos a ver hasta el momento es evolucionismo, ¿sí? Es la primera escuela. De acá vimos cuáles eran los pensadores más importantes, ¿sí? Recuerdan Taylor, Morgan y Spencer, vimos cuáles eran los postulados, vimos cuáles eran la forma de investigar que tenían, ese método de investigación, las críticas que se le hacen luego a este campo disciplinar, a esta corriente de pensamiento, y el concepto de etnocentrismo, ¿sí? Todo eso es lo que alcanzamos a ver hasta ahora. Lo que yo les sumo acá con este trabajo práctico para enriquecer sobre todo este último tema, que lo trabajamos en 2 clases, que es el de etnocentrismo, es el relativismo cultural, ¿sí? Este es el único tema que no hemos trabajado, así que yo, una vez explicado el trabajo práctico, les voy a explicar puntualmente de qué se trata este concepto. ¿Estamos? Acá en el archivo dice nombre del estudiante, tiene un montón de puntitos para que ustedes completen, ¿sí? Como si estuviesen en el aula, su nombre y apellido. Tiene 2 partes este trabajo. ¿Vieron que ahí dice primera parte? ¿Ustedes lo alcanzan a ver? Sí. ¿Sí? Para el que no lo ve, de última yo igual lo voy a ir leyendo. ¿Sí? Primera parte dice consignas, responde. Dice así: cuando la antropología se formalizó como ciencia, ustedes acá, cada pregunta es para desarrollar, si no respondan una fecha, ¿sí? No respondan un año, o no respondan un siglo o a fines de un siglo, ¿sí? Ustedes tienen que tratar de desarrollar. Por eso la otra pregunta es, ¿qué sucesos sociales fueron determinantes para ello? ¿Sí? Todo lo que acompañó a que la antropología se formalice finalmente como una disciplina científica. Si ustedes recuerdan, hablamos de que había muchos estudios antes de que la antropología fuese una disciplina, una carrera dentro de un ambiente universitario. Había muchos estudios, ¿sí? Referidos a grupos humanos, ¿sí? Pero que no tenían un carácter científico, eran meramente descriptivos, ¿sí? Por intereses de personas en particular, viajeros y demás, también gente religiosa, ¿sí? Que iba por los distintos pueblos, ¿sí? Sobre todo que vivían alejados por ahí de las grandes ciudades, y hacían un trabajo descriptivo, pero que no encajaba dentro de lo que es un trabajo científico, ¿sí? Incluso trabajos etnográficos, este trabajo de campo del que hablamos alguna vez, que en su comienzo no pertenecía a una disciplina científica per se, pero que hoy en día, ¿sí? Este trabajo etnográfico, este trabajo de campo, de investigar determinados grupos, cómo viven, sus culturas, sus creencias y demás, forma parte ahora de la antropología, ¿sí? Entonces, todo eso ustedes me lo van a contar de alguna manera en la pregunta número 1. Estamos con la primera clase. Yo traté más o menos de ordenar las preguntas para que ustedes vayan según las clases que hemos tenido. La pregunta número 2 habla de cuál es el objeto de estudio de la antropología. Acá me sigo refiriendo a las primeras clases. Estoy hablando de ese objeto de estudio
¿sí? Que yo siempre les digo que la palabra objeto no me gusta porque objeto me remite a cosa, ¿sí? El sentido connotado que tiene la palabra parece que estamos hablando de una cosa, pero un objeto de estudio dentro de una disciplina científica, sea cual fuere, se refiere a aquello que esa ciencia o disciplina estudia, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que estudia la antropología? Estamos hablando acá en forma general, ¿sí? No estamos remitiéndonos a la historia de la antropología, sino si yo les pregunto a ustedes, ¿qué estudia la antropología puntualmente? Me refiero a eso. ¿Se entendió? ¿Tienen una idea de cuál sería la respuesta? Sí, más o menos. Sí. Bien, ¿sí? Va bien. Ustedes cualquier cosa me frenan, ¿eh? Yo voy pasando, cualquier cosa me frenan y vamos profundizando. Bien. ¿Sí? Esta es la palabra objeto de estudio es algo que ustedes lo van a encontrar en cualquier disciplina, ¿sí? Sea cual fuere, y el año que viene con metodología de la investigación seguramente también van a retomar este tipo de terminología, que está bueno que lo vayan interiorizando. La pregunta número 3 dice, ¿cuál es y cómo se caracteriza el primer momento constitutivo de la antropología? ¿Sí? Fácil. Bien. La pregunta número 4 tiene A, B y C. La A dice, evolucionismo es la primera corriente teórica en el campo antropológico. Esta construyó su objeto a partir de la diferencia cultural. Explica qué significa. ¿Sí? Nosotros hablamos de que en los distintos momentos constitutivos de la antropología, fines del siglo XIX, periodo de entreguerras y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Este objeto de estudio fue cambiando, de hecho lo pusimos en un cuadro. Al comienzo hablamos de la diferencia cultural, ¿sí? Después hablamos de diversidad cultural, y finalmente hablamos de desigualdad cultural. ¿Sí? Cada uno tiene un porqué y tiene un sentido muy importante. Entonces yo les pregunto a ustedes de qué se trata esta diferencia cultural de la que habla el evolucionismo. Ustedes acá pueden pensar, volver a revisar qué dice la teoría evolucionista, recuerdan que habla de las fases, ¿sí? Esta pregunta de por qué el otro es diferente, ¿sí? Responde a eso. Nosotros ya estuvimos hablando cuando estábamos en el aula, de que los primeros estudios antropológicos surgen de esto de preguntarse sobre este otro, que no es el europeo que se consideraba civilizado, sino que son otros grupos que ellos llamaban primitivos, ¿recuerdan? Y miraban a esos grupos, ¿sí? ¿Puedo decir, profe? ¿Cómo? ¿Puedo decir, profe? Ay, ¿Grupo qué? no escucho nada la pregunta, se escucha todo cortado. ¿Alguien lo escuchó? Que me lo pueda... ¿No? ¿Nadie lo escuchó? Puedes decir los grupos, algo así dijo. Los grupos primitivos me refiero. No entendí bien la pregunta. Pero estamos Puso hablando... que si puede decir qué grupo. ¿Qué grupo está? ¿De qué? ¿Humano? No entendí la Supongo. pregunta. Bueno, pero va de nuevo, a ver si así se entiende. Los antropólogos en un comienzo, ¿sí? Cuando eran evolucionistas, ¿sí? Cuando esta corriente de pensamiento era la que estaba en vigencia en el campo científico, ¿sí? Ese estudio del otro, el otro me refiero a todos los grupos que eran considerados primitivos, ¿sí? Que tenían un estilo de vida mucho más simple, que eran menos numerosos, que no vivían en las ciudades. Está entrando Santiago, hágame acordar para avisarle a Gaby. Sí, que eran menos numerosos. Ustedes recuerdan que todo lo que tiene que ver con las sociedades mucho más complejas, mucho más grandes, va a ser objeto de estudio de la sociología. ¿Sí? Y la antropología en su comienzo va a estudiar aquellos grupos que eran más simples, ¿sí? Que tenían otro estilo de vida, que eran menos numerosos y que vivían alejados de las grandes ciudades, ¿sí? Y en su momento se los llamó primitivos. ¿Recuerdan? Y al tratar de explicar cómo estos primitivos vivían, cómo era su estilo de vida, ¿sí? Y para establecer esta mirada, ¿sí? Esta comparación, recuerdan que el evolucionismo tenía un método comparativo, esta comparación de por qué eran tan diferentes, por ejemplo, a los civilizados, a los europeos, se establece una línea evolutiva. ¿Se acuerdan de eso? Ahí se está sumando otra persona. ¿Sí? ¿Recuerdan la línea evolutiva, las fases de Morgan? Bien, Ahí le entonces... puse el presente. Sí. Ahí está. Se sumó recién alguien más también. Sandy Yoserán y estoy viendo ahora. Una nena me parece que era, que acabo de admitir.
Bueno. Magalí Borna. Ah, está. Yo como estoy leyendo la pregunta, le di a admitir y no miré bien. Bien, entonces viene por ahí el hecho de la diferencia cultural, ¿sí? Y también viene de la mano de esta mirada etnocéntrica que tenían los evolucionistas, ¿sí? Como para que ustedes vayan ya pensando. Pueden ir tomando apuntes de lo que yo estoy diciendo, como para acordarse e ir buscando la respuesta en la teoría, en el cuadernillo, en las actividades que hemos desarrollado. La pregunta B de la 4 dice, ¿qué método de estudios utilizaba el evolucionismo? Que se los acabo de decir, y en qué consistía, ¿sí? Está bueno acá, por ahí, que ustedes puedan rescatar el hecho de que los evolucionistas utilizaban un método particular de investigación, ¿sí? Que venía a su vez, recuerdan que venían desde las ciencias naturales, este método de investigación, porque las ciencias sociales en su momento tenían que, para ser consideradas ciencias, aplicar el método de investigación de los naturalistas. Y por otro lado, recuerdan que una cuestión muy importante que trabajamos en la parte del método tenía que ver con esto de que... No, ¿quién me apagan ahí? ¿Me apagan el micrófono, el de la billetera? ¿Estamos ahí? Bien. Cuando vimos la parte del método, ¿sí? de la metodología de investigación de los evolucionistas, vimos que no tenía gran importancia el estudio de un grupo aislado por sí mismo, de un grupo autónomo, sino que ese grupo cobraba importancia en relación con otros grupos. ¿Sí? El hecho de estudiar muchos grupos, ¿sí? ayudaba a dar una respuesta en general a lo que es la humanidad, ¿sí? Estamos buscando establecer generalidades dentro del campo. Por ahí viene el método de estudio que utilizaban los evolucionistas, ¿sí? Apaguen los micrófonos, chicos, porque se escucha ruido y por ahí no me escuchan a mí. Préndanlo, si para preguntar, prendan todo lo que quieran. Si no, después los mantienen, por favor, apagados. La pregunta C dice, ¿qué clase de sociedades eran estudiadas por los antropólogos de este periodo y por qué? Ya se los acabo de responder. ¿Sí? Ya saben, ya se los dije recién. ¿Vienen bien hasta ahí? ¿Les suena todo lo que les voy diciendo? Sí. ¿Sí? Bien. La 5 dice, ¿qué corriente teórica, miren, acá tengo un error, tengo que corregirlo. ¿Qué corrientes teóricas aparecen en el periodo de entreguerras? ¿Sí? Simplemente mencionar las corrientes teóricas, ¿por qué? Porque ahora vamos a hacer un paréntesis. Nosotros estamos viendo evolucionismo, vimos etnocentrismo, que es un concepto dentro de la misma evolucionismo, y vamos a ver el concepto de relativismo cultural que pertenece a otra corriente, que es el particularismo histórico. Pero como ahora estamos en virtualidad, yo voy a poner una unidad entre medio, que es la unidad de identidad, de prejuicios y estereotipos, que es un poco más liviana para trabajar, y volver después a la presencialidad con otra corriente de pensamiento, ¿sí? Así es un poquito más fácil y ustedes descansan un poco de tanta teoría, ¿sí? Entonces es más que nada para refrescar a ustedes qué corrientes teóricas aparecen en este periodo. Pregunta número 6 dice, ¿qué cambios se producen en el campo de la antropología luego de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué teorías antropológicas predominaron? ¿Sí? Es decir, estamos hablando acá de dos momentos constitutivos, en la 5 uno, en la 6 el otro, ¿sí? Como para volver a rescatar qué fue pasando a lo largo de los años en el campo de la antropología. Pregunta número 7 dice, ¿en qué momento de la antropología ubicarías el concepto de etnocentrismo y por qué? ¿Sí? Ese es bastante fácil, pero tienen que justificar el por qué. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen que dar cuenta, ¿sí? de qué es esta mirada etnocéntrica y por qué decimos, y quiénes dicen que se ubican dentro de esa corriente de pensamiento, ¿sí? Porque en realidad ustedes saben que esta idea del etnocentrismo se desprende de una crítica que le hacen a esa determinada corriente de pensamiento. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Es parte de una de las críticas que le hacemos a esta corriente de pensamiento. El concepto número 8, la pregunta número 8, tiene que ver con el concepto de supervivencia. Esta pregunta la puse más que nada porque cuando hicimos la actividad, ¿sí? que correspondía a trabajar este tema, muy pocos, o diría que uno o dos, respondieron
a este concepto, donde ustedes tenían que buscar ejemplos de supervivencia. Entonces, bueno, lo traje de nuevo a colación para que, como no lo pudieron resolver en ese momento, puedan ahora volver a pensarlo. Dice, en el evolucionismo surge el concepto de supervivencia. Da ejemplos actuales del mismo. La idea de supervivencia, ¿sí?, viene de la mano de lo que la teoría evolucionista pensaba con respecto a que ellos eran civilizados en esta línea evolutiva, ¿sí?, y teníamos por otro lado salvajes y bárbaros, ¿sí?, a su vez en diferentes niveles, ¿no?, de salvajismo y de barbarie. Entonces, ellos pensaban también, ¿sí?, una de las teorías que sostenían, es que el estudiar estos grupos les permitía a ellos conocer cómo había sido su pasado. O sea, ellos ya no eran parte de esa línea, o sea, ya no pertenecían a los salvajes o a los bárbaros, ¿sí? Ellos ya habían llegado a lo que es una sociedad civilizada. Pero el hecho de poder estudiar estos otros grupos que ellos pensaban que deberían haber ya cambiado, deberían haber también evolucionado, ¿sí?, sino que bueno, estaban yendo como un poco más lento, lo veían de esta manera, veían como que era supervivencia de un pasado, ¿sí?, de un pasado que ya debería haber dejado de ser, ¿sí?, porque ellos pensaban que estos pueblos ya deberían haber alcanzado la civilización, deberían haber descubierto un montón de cosas para esta altura, ¿sí?, porque había una gran diferencia. Yo les ponía como ejemplo que la Universidad de Oxford, por ejemplo, estaba al mismo tiempo que se construyó el Machu Picchu, como para que ustedes se den una idea de estas diferencias que ellos veían, ¿no? Entonces de ahí surge el concepto de supervivencia. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que a esta altura hay un montón de costumbres, un montón de formas de vida, ¿sí?, un montón de tecnología quizás primitiva, que todavía esté en boga, que haya un montón de pueblos que vivan de determinada manera? De ahí viene el concepto de supervivencia, ¿sí? El ejemplo que está en el libro dice que hoy en día hay gente que todavía se maneja en un carruaje, en un sulky, por ejemplo, tirados por caballos, cuando en realidad podría moverse en bicicleta, en moto, en auto, ¿sí? Entonces pone ese ejemplo de supervivencia como para poner un ejemplo muy simple. Entonces lo que yo les pido acá es que ustedes piensen en qué cosas usamos o qué costumbres tenemos que podamos por ahí pensarlo desde este lugar, ¿sí?, de cosas que a lo mejor podrían haber dejado de usarse, que las podríamos dejar de lado, y ya sea por costumbre, por tradición o por cultura, todavía sobreviven. ¿Se entiende? ¿Se entendió la pregunta? Pueden justificar también el por qué. Esto pueden trabajarlo también, preguntarle a papás, abuelos, cualquiera que pueda ayudarlos por ahí a pensar este concepto de supervivencia. A veces por moda, ¿sí? Hay modas por ahí que vienen a traer de nuevo cosas que habían dejado de usarse, ¿sí? No estoy hablando de cuestiones de la moda que tiene que ver por ahí con el medio ambiente y esto de reciclar, estoy hablando con otro tipo de moda que va más por mi impronta cultural, podríamos decir. La 9 dice, ¿qué entendía Edward Taylor por cultura? ¿Sí? ¿Quién me puede decir de dónde van a sacar esa respuesta? A ver. De el video que teníamos que ver sobre la vida de Taylor. Muy bien. El concepto de cultura de Edward Taylor, que es muy importante porque yo les decía que hay todo un debate, hay una controversia muy importante dentro del campo de la antropología de qué se entiende por cultura, no solo de la antropología, sociología también y las humanidades en general. Pero Edward Taylor fue el primero que habló de un concepto de cultura muy particular que hoy en día sigue siendo muy importante, ¿sí? Entonces, como dijo Selene, está dentro del video que tenían que ver. Y ahora viene un poquito más de reflexión. Dice la 10, mira la imagen del mural de Diego Rivera y luego responde. Ustedes tienen esta imagen, ¿sí? No sé si lo van a poder ver ahí, pero de última, después en casa o lo buscan en internet. Tienen abajo que se llama La Conquista de América, ¿sí?, que está en el Palacio Nacional de México, ¿sí?, que pertenece. ¿Alguien sabe quién fue Diego Rivera? O al menos con quién lo asociamos. ¿No? El marido de Frida Kahlo. Capaz que por ahí le suene más. ¿Sí? Un muralista muy importante en México, en su momento incluso más importante que Frida. Bien. Van a analizar, van a ver que es un collage de imágenes, hay muchísimas cosas que están pasando en simultáneo.
¿sí? Por ahí, para hacer un análisis, a ustedes les sirva primero describir todo lo que se ve en esa imagen. Por ahí eso les sirve para después dar respuesta, ¿sí? Entonces, dice que la imagen que vemos en el mural, dice desarrollado por el artista mexicano Diego Rivera, es uno de sus famosos murales pintado en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, bla, bla, bla. Este mural representa la conquista de América, el encuentro entre el pueblo azteca y los españoles colonizadores. ¿Qué representaciones de nosotros y los otros podemos observar en este mural? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si los otros eran los primitivos, ¿nosotros quiénes seríamos? En esa dualidad ahí, nosotros, los otros. Los civilizados. Obviamente. En este caso, el civilizado está representado puntualmente por los españoles, ¿cierto? Estamos hablando de la conquista de España, en lo que ahora conocemos como México. Bien. Y ahí ustedes van a tener que empezar a ver, ¿no? Todo esto que se manifiesta en ese mural respecto a esta dualidad nosotros, los otros, propia del campo de la antropología, ¿sí? Casi todos ustedes siempre que escuchan, si ustedes empiezan a prestar atención ahora, en todo discurso aparece el otro y nosotros, que es un concepto propio de la disciplina. ¿Sí? Esta cuestión comparativa también que tiene la antropología. Dice, ¿quiénes serían, desde el punto de vista del artista, nosotros y quiénes los otros? ¿Sí? Primero lo van a analizar, van a ver cómo se manifiesta, y luego, obviamente, la mirada del artista con respecto a esta pregunta. La B del mural. Analiza esta imagen a la luz de las críticas hechas a de la crítica hecha a los evolucionistas. Yo les pongo ahí una de las críticas y ustedes van a ver cómo se ve en el mural. Una de las críticas era que los evolucionistas y la visión del pueblo que tenían los evolucionistas era considerada una expresión ideológica del colonialismo europeo, ¿sí? Esto lo trabajamos en clase, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les ponía el ejemplo de Inglaterra a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, expandiéndose y con lo que se llamó la expansión de Occidente, ¿sí? Como Inglaterra ya había colonizado parte de Estados Unidos, que para esa altura ya se había, digamos, independizado, pero tenemos Sudáfrica, tenemos India, tenemos Australia, Nueva Zelanda, ¿sí? Que van a pasar a ser parte de colonia inglesa, por ejemplo, ¿sí? En este caso estamos hablando, en el mural está hablando de España. Uy, me está avisando el que se corta, que ya llevamos unos 40 minutos de clase. Bien, se entendió, esa es una de las críticas, la vuelven a revisar y tienen que responder. La otra, investiga sobre el pueblo azteca, antes de la llegada de los españoles, ¿no? E intenta colocarlo en la línea de fases evolutivas de Morgan, y justificar la elección. O sea, ustedes van a poner si son salvajes, si son bárbaros, o salvaje medio, alto, ¿sí? En qué línea, en qué estadio de esa línea evolutiva pondrían al pueblo azteca y justifican la respuesta. Bien, la segunda parte habla de etnocentrismo y relativismo cultural, que acá tengo también que ponerle la L. Primero habla todo acerca de qué es el etnocentrismo, que ustedes ya saben lo que era. ¿Se acuerdan qué era el etnocentrismo? ¿Alguien me puede decir? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La mirada esta que tenemos de mirar la otra cultura a través de la nuestra. Bien, el relativismo cultural sería lo opuesto, lo que viene justamente a dar una respuesta diferente a esa mirada. Yo les puse entre paréntesis que es un concepto del particularismo histórico, que sería la teoría que nos toca ver después, ¿sí? Pero como vamos a hacer un paréntesis, para que lo tengan en cuenta. Lo que dice, finalmente, les voy a leer más abajo, dice, frente al etnocentrismo, y como una forma de combatirlo, se halla el relativismo cultural, que consiste en ponerse en el lugar del otro para entender su cultura. Si no la voy a mirar desde la mía, sino que voy a entender esa cultura desde su cuestión intrínseca, por ella misma, no por la mía. ¿Se entiende? Dice, en adoptar patrones culturales de la sociedad que se pretende estudiar, a fin de poder comprender su lógica interna. ¿Sí? Sería una respuesta diferente. ¿Sí? Vamos a entender una cultura, ¿sí? Estudiándola en su lógica intrínseca, sin ponerme yo desde mi cultura, sino que voy a tratar de entenderla desde una cuestión mucho más objetiva, podríamos decir. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos ahí la idea? Sí. ¿Sí? Sí. Van a ver que es sencilla, Sí. ¿sí? No es difícil. Entonces, ¿yo qué les digo? Les pongo un relato acá de un antropólogo
cuenta una situación que tuvo con una tribu de Nigeria. ¿Sí? Todo eso que está ahí en Bordeaux es lo que cuenta el antropólogo. Por ahí si se nos corta nos sumamos un ratito después. Toda esa situación. Y tienen unas preguntitas. Explicar cuál es la mirada etnocéntrica que tiene el TIP, que es el de la tribu, y cuál sería la del antropólogo. Hay una cuestión media etnocéntrica acá. ¿Cómo debería entenderse la situación si la miramos desde el relativismo cultural? ¿Sí? Cualquier cosa después me pueden preguntar. La 2 dice, buscar ejemplos donde el etnocentrismo dificulte e impida la comprensión de las culturas de otros pueblos. ¿Sí? Ustedes saben que si nosotros vemos a otra cultura desde el etnocentrismo, tendemos a juzgarla por lo general negativamente. ¿Sí? Entonces buscar algún ejemplo donde se dé esto, donde la mirada etnocéntrica nos impida ver y estudiar una cultura tal como es, sacando ese prejuicio, ese prejuicio del medio. Y la última dice, busca ejemplos de prácticas culturales que niegan los derechos humanos. ¿Qué postura toma el relativismo cultural frente a las mismas? La respuesta de qué postura está acá, en la teoría que les di yo ahí. ¿Sí? Esa respuesta de la 3 la buscan ahí. Lo único que tendrían que buscar ustedes es ejemplo. ¿A qué me refiero que nieguen los derechos humanos? Culturas en las que tengan prácticas que nosotros podamos considerar que van contra los derechos humanos. ¿Sí? Por ejemplo, hay tribus en las que se le cerciora el clítoris a las mujeres porque las mujeres no tienen derecho a goce, por ejemplo, en la sexualidad. Entonces nosotros podemos decir, esa es una práctica que niega el derecho humano. El relativismo cultural nos lleva al respeto de toda cultura, al tratar de entenderla y respetarla, pero hay determinadas prácticas culturales que atentan contra los derechos humanos y ahí el relativismo cultural no tomaría la misma postura. ¿Sí? Es decir, podemos respetar un montón de cosas siempre y cuando no se atente contra los derechos humanos. ¿Se entiende? Ahí está el límite del relativismo cultural. Ahí hay cosas con las que como seres humanos no podemos negociar. ¿Sí? Es decir, respetamos una cultura, ¿sí? En sus creencias, en sus formas de vida y demás, siempre y cuando haya prácticas que no atenten de esa forma tan acérrima, tan abismal contra los derechos humanos. Entonces ustedes van a buscar prácticas culturales que nieguen los derechos humanos. ¿Se entendió? ¿Sí? Y les vuelvo a repetir, la respuesta de la 3, ¿qué postura tomaría el relativismo frente a estas prácticas? Está en la teoría que les doy en el mismo práctico. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? ¿Les parece que lo van a poder resolver? Cualquier cosa vamos ahí al comunicado, ¿sí? Me preguntan, me mandan un comunicado, yo trato de responder. Si es algo muy urgente, por ahí lo podemos mandar con el auxiliar, con Gaby, y voy a sacar podemos mandar con Gaby alguna pregunta, o diga, Gaby, avisale a la profe que le mandamos por comunicado y necesitamos que nos responda rápido. Entonces por ahí yo, si no estoy en la computadora, entro y me fijo y le respondo lo más rápido posible para que ustedes trabajen. Van a tener entonces una semana para presentar este trabajo práctico, ¿sí? Cualquier cosa, como les digo, me preguntan. Es individual, ¿sí? O sea que por más que yo charle con mi compañera, che, ¿a vos qué te parece? ¿Vos qué pusiste? Cada uno va a elaborar su propia respuesta. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, entonces, bien, antes de que se me corte, me van a poner en el chat presente, para saber que están todos. O igual le puedo sacar una foto acá a la pantalla porque creo que los veo a todos. De igual manera, acá tengo los ausentes. Ah, estás ahí, Gaby, pensé que te habías ido. Sí, Faruelo, López Genaro, Romero Cecilia y Pekovic. Después el resto está presente. Perfecto, listo. Listo, buenísimo. Bien, nos queda un momentito, entonces les voy a leer sobre relativismo cultural. ¿Quieren? Así aprovechamos los minutitos que nos quedan y les leo todo lo que dice sobre relativismo cultural el práctico y ustedes van teniendo una idea. Dice así: las culturas no existen aisladamente ni al azar, sino que se acompañan de poderosas razones para existir. Por otro lado, el pensamiento de quienes las integran es lógico, igual que el nuestro, y también sabemos que las culturas son adaptativas por lo general. En consecuencia, no es equivocado pensar que las culturas tienen claros fundamentos para existir. También es importante darse cuenta de que es errado tratar de entender una cultura empleando patrones de otra cultura. La lógica de la cultura exige
que penetremos en la misma aprendiendo los elementos que la conforman. ¿Sí? Después dice lo que les había leído recién, ese fragmentito, dice: frente al etnocentrismo y como forma de combatirlo se halla el relativismo cultural. El relativismo cultural consiste en ponerse en lugar del otro para entender su cultura, en adoptar los patrones culturales de la sociedad que se pretende estudiar a fin de poder comprender su lógica interna. Sin embargo, debemos comprender que este relativismo ha de ser puramente metodológico y no radical. Es evidente que las culturas no son iguales ni tienen por qué ser aceptables por entero sus valores. La interpretación radical del concepto de relativismo cultural... Santiago, ¿me pones? ¿Sacás el micrófono? ¿Apagás? Ahí está. Es evidente que las culturas no son iguales ni tienen por qué ser aceptables por entero sus valores. La interpretación radical del concepto de relativismo cultural nos llevaría a aceptar prácticas culturales desechables por entero, como las que se refieren al sometimiento de la mujer o a su lapidación. El relativismo es solo un principio que nos orienta acerca de la manera de comprender otra sociedad. El hecho de que el antropólogo se convierta en un miembro más de una cultura que estudia no significa que deba abdicar de su neutralidad científica. Las prácticas culturales que niegan los derechos humanos son reprobables desde cualquier punto de vista y, por supuesto, ello no contradice el principio de relativismo cultural, según el cual el antropólogo o el científico social en general debe tratar de ponerse en el lugar del estudiado para comprender mejor su cultura. Nosotros vamos a ver después la unidad de metodología de investigación antropológica, vamos a ver el trabajo de campo, donde una de las técnicas de investigación antropológica consiste en que el antropólogo debe convivir con ese pueblo para poder entenderlo, ¿sí? Para poder entender sus prácticas como tales, ¿sí? Tiene que necesariamente convivir, y en esa investigación va a estar, por un lado, la voz objetiva del antropólogo describiendo, supónganse, un ritual, pero al mismo tiempo el antropólogo puede entrevistar a un miembro de una comunidad y ese miembro explicarle todo el sentido que tiene ese ritual, ¿sí?, al antropólogo. Y de esa manera, entre la mirada de uno y la mirada del otro, va a construir toda una explicación, ¿sí?, significativa de ese hecho. Hasta ahí está la objetividad, ¿sí? Como dice acá, no es que se contradiga, que el relativismo cultural se contradiga con esto de que hay que respetar